Hola chicos, buenas tardes. Hola, buenas. Hola Camilo, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. ¿Viene usted? ¿Se Bien, me dijo? bien. Hola Teresa, Hola, profesora. Isabel, Marco, Natalia, Julia, Claudia, Abigail y Javiera. Listo chicos, ¿cómo van con este frío? Con el invierno. Mucho frío, mucho. Mucho frío, sí. Demasiado, demasiado. Listo chicos, entonces voy a compartirles pantalla para empezar con la clase. Esta no es, recuerden que es la clase número 6 del módulo uno. Estamos viendo todo lo que es normatividad farmacéutica Mm, y ahí ya está grabando. Listo, chicos. Entonces, esta es la parte número 2, que nos habla más de lo que es la estructura, el funcionamiento de la farmacia. Entonces, tenemos que toda persona que adquiera una farmacia a cualquier título deberá comunicarlo por escrito al servicio de salud dentro de un plazo de 15 días, acompañando los documentos a que se refiere el artículo 10 de este título. Recordemos que esto se trata de cuando hagamos una modificación de dominio, ¿cierto? Que la farmacia, digamos, pertenecía a otra persona y yo le compro la farmacia. Entonces tengo que cambiar la razón social, tengo que hacer la resolución modificatoria del dominio para poder yo hacerme responsable de esa farmacia, ¿cierto? Entonces tengo que entregar mi documentación como sociedad, dependiendo del tipo, ¿cierto? Si es limitada, si es sociedad anónima. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un local que esté destinado a farmacia? Esa planta física debe contar con un local que esté debidamente circunscrito, separado y con el equipamiento que asegure el almacenamiento y la conservación adecuada de los productos farmacéuticos. Y también su elaboración, además de cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales mínimas de los lugares de trabajo que se disponen en el Decreto Supremo 78 del Ministerio de Salud. Ya entonces debe tener una ventanilla de turno, debe tener un letrero de turno, tiene que tener una mampara con puerta batiente o apertura hacia afuera en el acceso de la entrada. Debe tener áreas diferenciadas, entonces tenemos que tener una sala de ventas, mm, una bodega. Tiene que tener una oficina administrativa, que generalmente es la oficina del químico farmacéutico. Tiene que haber una cocina y la cocina tiene que cumplir también con algunos requerimientos mínimos, algunos electrodomésticos mínimos, algunas condiciones de ventilación. Tiene que tener también baños. em, si el local elabora productos farmacéuticos de carácter oficinal o magistral, la farmacia debe contar con un recetario en sección diferenciada de las otras secciones que permite y facilite la mantención de condiciones higiénicas adecuadas y permanentes. Eh, ¿Tiene que tener una farmacia el recetario magistral? No, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Pero si la farmacia no tiene un recetario magistral, ¿cierto? Un lugar diferenciado donde elabore productos oficinales o magistrales, si no lo tiene, debe tener un convenio con otra farmacia que sí lo elabore. Chicos, por favor, cierren los micrófonos. De la misma manera pasa con el fraccionamiento de envase, ¿cierto? Podemos tener un lugar destinado a hacer el fraccionamiento, pero si no lo tenemos,
Entonces tendremos que tener un convenio con una farmacia que sí lo realice. Entonces, si no tiene este convenio de fraccionamiento, debe contar también eh, pues con ese convenio. Debe también tener una sección separada, circunscrita para las labores de fraccionamiento, siempre y cuando no cuente con ese convenio. Debe tener un mobiliario o una sala de ventas. Debe tener el mobiliario de bodega. Pero chicos, que yo no me puedo concentrar con el ruido de los micrófonos encendidos. Está Pamela Martínez y Lilian con el micrófono encendido, ya se lo cerré. Listo. Debe tener un mueble de productos controlados. Recuerde que es un mueble que debe estar empotrado, que tenga llave, que esté fuera del alcance visible al público. O sea que si lo tenemos en una farmacia, si la persona como usuaria, cliente, se para en la sala de ventas, no debería tener acceso, no debería tener visión hacia el mueble de controlados, ¿cierto? Tiene que estar en un lugar donde no se pueda ver a simple vista. Debemos tener también un refrigerador de medicamentos con termómetro de máxima y mínima temperatura y una corriente de refrigerador independiente. Entonces no podemos tener una regleta o una extensión, sino que tiene que ser una conexión directa y debe ser independiente, solo para el refrigerador. Se recomienda también tener un aviso que indique que no se debe desenchufar el refrigerador. ¿Por qué lo tenemos que tener? Porque dentro del petitorio mínimo hay medicamentos que requieren refrigeración, como es el caso de las insulinas, ¿ya? De un par de insulinas que tenemos que tener sí o sí en la farmacia. Entonces, debido a esto, efectivamente cada farmacia debe contar con un refrigerador. Puede ser un refrigerador pequeño, pero por lo menos debe haber uno. Recuerden que esto para destinado a medicamentos, pero también tenemos que tener un refrigerador en la cocina, que deben ser diferenciados. No podemos tener alimentos, no podemos tener muestras, no te podemos tener, digamos, el tupper con el almuerzo en el refrigerador de medicamentos, ¿ya? ¿Qué más tiene que tener la farmacia? Tiene que tener dirección visible y destacada en el exterior. Tiene que tener un acceso de personas con algún tipo de capacidad limitada para el movimiento. Y bueno, esta es una de las farmacias, la última farmacia privada en la que yo trabajé, una farmacia independiente, pequeña, en la ciudad de Los Andes. Estaba en un street center. Entonces, eh, es el, el croquis a escala de la farmacia. Entonces aquí teníamos una entrada con mamparas, ¿cierto? Un acceso para personas con silla de ruedas. Esta era la sala de ventas, era pequeña la sala de ventas. El mesón de ventas, acá estaba la oficina del químico farmacéutico, los archivadores. En esta parte teníamos una ventana, ¿cierto? Que tuviera acceso a toda la sala de ventas. En este lugar teníamos almacenados detrás de la puerta los medicamentos de control legal. Estas eran góndolas, ¿cierto? Perchas con medicamentos. Mire que igual es una farmacia pequeña que no daba espacio ni siquiera a una bodega diferenciada. Nuestra bodega era esta parte de acá, de la góndola. Esta era el comedor, ¿cierto? Estaba totalmente equipado. Una zona de descanso, ¿ya? Y había un baño. Entonces, por algunas situaciones, por cumplimiento de normatividad, porque el local del lado se cambió para otro lugar, decidimos tomar ese local del lado y abrir toda esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, prácticamente íbamos a quedar con dos locales.
Entonces, ¿cómo quedamos? Así, ¿ya? Entonces, inicialmente esta era solo la farmacia inicial y mire que prácticamente se convirtió únicamente en en la sala de ventas, ¿cierto? Para colocar em, góndolas en la parte de afuera. Entonces, seguía este mismo acceso. Mire esta sala de ventas que era mucho más amplia. El mesón, ya recordemos que el mesón estaba como a esta altura. Ahora el mesón se extendió, ya se hizo la entrada, acá una entrada. Aquí teníamos un baño 2 y un baño uno, ¿cierto? Que se convirtió en baño de hombres, baño uno de mujeres. Esta siguió siendo zona de descanso y decidimos generar una sala de fraccionamiento, ¿cierto? Diferenciada. Inicialmente tenía acá una puerta, aquí otro acceso, la sala de fraccionamiento. Aquí teníamos la oficina del químico farmacéutico, mueble de controlados en esta parte de acá, ventanas para la sala de ventas. Aquí teníamos las góndolas y esta última góndola la habíamos destinado para bodega, ¿ya? Entonces aquí teníamos la entrada. Aquí teníamos una otra entrada, esto se tuvo que modificar porque realmente acá había otra entrada y los pedidos nos llegaban por esta área. Ya, el comedor, ¿cierto? El comedor con todo lo que se requería y aquí estaba el baño. Aquí había un lugar de lockers, de aseo. Y bueno, cuando vino la Seremi a revisar, ¿cierto? Esto ya estaba elaborado. La Seremi solicitó varias cosas, ¿ya? Una de las de lo que solicitó era dejar pues en este esquema la puerta, ¿cierto? Porque acá no sé por qué no la hizo el arquitecto, la puerta de acá, ¿cierto? Nosotros acá, en esta parte de acá teníamos el refrigerador y acá teníamos una góndola de medicamentos veterinarios, ¿cierto? Que estaba separada del resto. ¿Qué nos solicitó? Generar acá una división física completa, ¿ya? Para que esta fuera la bodega, que estuviera delimitada con toma de temperaturas independientes. Solicitó la compra de una mesa para recepcionar la mercadería y bueno, esto ya lo teníamos, que era unos pallets para el almacenamiento de cajas. ¿Qué más solicitó? Que se abriera acá, entre la oficina del químico farmacéutico y la sala de fraccionamiento, una ventana, ¿cierto? La práctica del fraccionamiento es del químico farmacéutico, pero si desea delegarle esta función a un auxiliar, puede hacerlo con toda la capacitación requerida, teórica, práctica, pero siempre tiene que tener la supervisión del QF, entonces solicitaron esta ventana de acá. Eh, ¿Qué otros, qué otro? Eso, básicamente como eso. Se hicieron los arreglos, se tomaron las fotografías, se montaron a la página, ¿cierto? Y finalmente se tuvo la resolución. Entonces, ahora todos los trámites que se hagan con Ceremi, con IP, se hacen a través en línea, ¿cierto? En este caso, nosotros en región, en Ceremi en línea, se monta todo lo que se requiere. Se montó, por ejemplo, primero toda la documentación teórica, ¿cierto? Se monta todo lo que son documentos de representante legal, se monta pues que tiene químico farmacéutico, el certificado de trabajo, solicitaron la resolución sanitaria, ¿cierto? De apertura de funcionamiento de la farmacia. Solicitaron esto, ¿cierto? El plano antiguo y el plano nuevo con la modificación ya hecho, ¿cierto? Ya teniendo esta modificación, la Seremi hace la visita y hace las recomendaciones y los ajustes, porque inicialmente yo pensaba que había que presentar esta información para que ellos la aprobaran y así empezar. Ya, ellos lo que hacen es que sí, dan una revisión como un chequeo de los documentos que se entregan, pero finalmente es el dueño de la farmacia, de la franquicia, de la cadena, quien decide cómo distribuir la farmacia.
Lo que hace la Seremi es generar ciertas sugerencias que puedan ser algunas veces sugerencias o algunos requisitos, ¿cierto? Si esto interfiere, por ejemplo, con las condiciones de almacenamiento del medicamento, entonces te dice, para esto necesito que haga esto. Lo otro son sugerencias, ¿ya? Entonces, una vez tenido esto, ya se obtiene la resolución de ampliación, modificación de planta física, así se llama, ¿ya? Entonces, este es otro de los trámites que se puede hacer junto con el inicial, que es la modificación de dominio, ¿cierto? Cuando yo compro una farmacia a alguien que ya la tenía constituida, ¿cierto? No la estoy empezando de cero. Documentación e implementos requeridos para el funcionamiento de la farmacia. Entonces se debe contar con existencia permanente de los medicamentos del petitorio mínimo. ¿Ya? Tienen que estar los medicamentos del petitorio mínimo. Entonces, estos medicamentos se basan también en el formulario nacional. El formulario nacional de medicamentos es la nómina de medicamentos esenciales identificados con su denominación común internacional, ¿cierto? Que es el nombre genérico, la forma farmacéutica, la dosis y el uso indicado. Este formulario servirá de base para determinar la lista mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos de expendio de productos Mira, farmacéuticos. está la Vanessa Aroche en Top Chef. ¿A dónde? En Top Chef. ¿Ahí? A la quiero ver. No, pero en un programa. ¿Viste qué, güey de Dios? Pero así porque empieza a huear. Dale. Diana, tienes el micrófono Ay, encendido. perdón. ¿A quién le haces? Listo. Entonces, en este formulario nacional surge lo que es el petitorio mínimo, ¿cierto? El petitorio mínimo es lo que ustedes van a disertar en 8 días. Es el listado mínimo de medicamentos que tenemos que tener en la farmacia. Entonces, todo esto está regido, ¿cierto? Se rige el Formulario Nacional de Medicamentos. Digamos que esto que hablamos, el Formulario Nacional, es algo mucho más extenso, ¿cierto? Son esos medicamentos que se deben tener en el país. Ya, pero ¿qué pasa? De esos medicamentos hay fármacos que son de uso hospitalario. Entonces, de allí será requisito para los hospitales tener una cantidad de ellos, en las farmacias dispensar otros. Y los que son requeridos sí o sí en farmacia son los que se llaman petitorio mínimo. Eso para que lo tengan por ahí porque seguro va a salir en la prueba. Marco, Hola profesora, disculpa, entonces los del petitorio mínimo no son los mismos que tienen, que están dentro de la nómina que recién mencionó, ¿verdad? no, el Formulario Nacional de Medicamentos es más extenso. Ya, Ya tiene medicamentos de atención primaria, tiene medicamentos de uso hospitalario que por normatividad no podemos tener en farmacias. Ya es como el compendio de esos medicamentos mínimos que debe garantizar Chile, ya que debe garantizar como el Estado chileno, el gobierno, para que pueda acceder la población, ¿cierto? Y eso se basa en muchos aspectos, entre ellos la situación epidemiológica, por ejemplo, del lugar, ¿cierto? Como la situación sanitaria, el perfil, digamos, de infecciones, de enfermedades por las cuales más, pues, digamos, se enferma la población chilena. Ya, pero el petitorio sería como ese mismo formulario nacional. El formulario nacional es a Chile, lo que es el petitorio mínimo a la farmacia, ¿cierto? El petitorio mínimo, si es esa de compendio, es el listado mínimo de medicamentos que yo tengo que tener en farmacia para funcionar. De hecho, si tú no los tienes, no te dan la autorización sanitaria. Es uno de los puntos que revisa la Seremi o ISP cuando llega a tu farmacia, que tú la estás amoblando, que tú la estás terminando prácticamente para apertura. ¿Ya? Entonces llega ISP y te hace revisión de todos los fármacos, ¿cierto? Del petitorio mínimo. entonces, dentro del formulario nacional, la farmacia no necesariamente tiene que tener todos los que están dentro del formulario nacional, ¿verdad? Exacto, Ya, ahí en- comprendiste bien. Sí, ya, el formulario nacional es como nuevamente
ese Entonces, ¿de qué stock manera, básico. entonces, de qué manera, disculpe, de qué manera la farmacia aprueba el reglamento de formulario nacional? No, no es que lo apruebe, ¿cierto? Sino que la farmacia debe tener cierta cantidad de fármacos que se encuentran en el formulario nacional, ya que son como vitales y esenciales tener, Ya, comprendo. como para dispensarlo desde la atención primaria, ya como Ya, correspondiente a la atención primaria debe tenerlos la farmacia. Ya, ya. y este listado mínimo que ya surge en la farmacia se denomina petitorio Petitorio mínimo. mínimo. Ya. Exacto. Gracias, profesor. Em, Hay otra persona que, Adrián. Sí, profe, el petitorio mínimo rige para las farmacias privadas y en los hospitales, las farmacias hospitalarias tienen un, un amplio más que de medicamentos que el petitorio mínimo de las farmacias de afuera. Mira, digamos que en un hospital, en una clínica, en un consultorio, tienen arsenales farmacológicos, ¿ya? Son diferentes al de la farmacia privada. Pueden compartir ciertos tipos de medicamentos, pero no necesariamente tiene que tener, digamos, los mismos de atención primaria más los de hospital, no necesariamente. Ya tiene que cumplir con los que indique que se deba tener el arsenal farmacológico, digamos, de esa región, de esa seremi, ya, entonces tiene un listado, ¿cierto? Por ejemplo, en el consultorio, en el SFAM, se tiene un listado que es el arsenal farmacológico para los años, digamos, 2003, 2020, 2023, 2025, y es un listado de, no sé, eh, pongámosle unos 200 fármacos que debe tener ese consultorio. Y la cosa es que aquí no solamente son mínimos, sino que también son totales. O sea, en la parte pública, tú no te puedes pasar de ese arsenal. O sea, tú tienes que cumplir esos 200, digamos, medicamentos y no pueden tener otro además. Digamos que en la farmacia privada tú debes tener ese stock mínimo, que es el petitorio mínimo, pero si tú quieres, y en todas las farmacias, pues tienen más stock que esos. Ya, entonces tienen fármacos que no necesariamente están en ese petitorio mínimo, ¿cierto? Otros medicamentos refrigerados, vacunas, Ozempic, otros tipos de insulina, los lápices de insulina tienen un AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que no hacen parte del petitorio, a diferencia de los hospitales, los consultorios, que sí se tienen que regir por un arsenal farmacológico. Debe tener como eso y no puede tener más que eso. Esa es como la diferencia. Ok, gracias. Y Mónica, Sora, mire, mi pregunta va directamente enfocada a la parte de la farmacia comunal. Yo donde vivo tengo 3 farmacias comunales más 2 camiones que son móviles, pero pasa lo siguiente, la farmacia está muy bien implementada, arquitectónica y físicamente, pero los medicamentos que más necesitamos los ciudadanos de esta comuna no no están. están. Por ejemplo, yo tomé por años los Sartán, pero llegó un momento determinado, más de 14 años, ya la droga no me estaba haciendo efecto. ¿Ah? Entonces, el cardiólogo que yo vi me recetó Telmisartán, Tensuren o Telmi, que es lo mismo. Ajá. Entonces, claro, hay meses en que llega, pero luego pasan 3 meses y no hay, dice agotado, proveedor en quiebra. Mi hermano toma un medicamento que es Galbus, no sé Med. cuántito, claro, para la diabetes, que es un medicamento caro, también. Llega de repente y después 3 meses no hay. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde hay que hacer el reclamo de eso? Porque yo le quiero Mira, decir a la alcaldesa, felicitación alcaldesa, tenemos 3 farmacias comunales más los 2 camiones, fabuloso. Pero ¿qué sirve con que esté la infraestructura si no están los fármacos? ya, mira, yo nunca he trabajado en una farmacia común, pero desde la definición de farmacia común, las farmacias surgen como un mecanismo de soporte
soporte o de ayuda a los ciudadanos que habitan, Correcto. digamos, una población específica. Sí, ¿Ya? Entonces, creo que no es obligación tener los medicamentos, pero lo voy a dar, ¿cierto? Con una colega que sí trabaja, tiene la dirección técnica de una farmacia comunal. O sea, según yo y la definición, como es una farmacia en donde tú puedes, digamos, medicamentos más económicos, porque sea que la municipalidad apoya o claro. tiene financiación, digamos, gubernamental, tiene financiación del Estado. Entonces consigues costos más económicos, pero tienes que tener Mm, ciertas características, que vivas en, digamos, en la población, claro. pues Estar inscrita en la porque hay que comuna. inscribirse. Sí, Exacto, tienes que estar inscrita. Entonces, creo que no es obligación, estoy casi segura, pero ahí con porcentaje de que pueda estar la incertidumbre porque nunca he tenido la dirección técnica de una farmacia así, pero creo que no tienen así como eh, un... eh, como un requerimiento de que tengan que tener, por ejemplo, el tipo de fármaco que tú me estás mencionando. ¿Cierto? claro. El Lo que Misartán. pasa, profesora, es que, si, como dice usted, es una ayuda para las personas que vivimos en ciertas partes y es un medicamento caro, ¿cierto? Que vale arriba de 15.000 pesos. Por ejemplo, yo en la comunal el Termisartán lo compro a eso, 12, 14, hasta 15. Pero si yo voy a la Humada o a la Cruz Verde, ese mismo remedio y del mismo laboratorio está sobre los 25.000 pesos. Entonces, si Claro. estamos hablando de una ayuda al ciudadano y no están los medicamentos, entonces yo no veo cuál sea la ayuda. Sí, puede ser que no encuentren en ese tiempo el medicamento al precio que lo requieren. Puede hacer un quiebre de stock. Cuando hay quiebre de stock, se encarecen los medicamentos. Entonces, no sé ahí de manera puntual, A mí lo que me pero incomoda porque son fármacos, ¿cierto? De que uno no los puede dejar de tomar y pasa una semana y uy, se me acabó y no lo he comprado porque no hay. Es que no y se no, detienen así de un día para otro. ¿y por qué no lo consultas por Senabast? Para que lo compres, Sí, lo revises en una farmacia que sí, esté adherida a lo Senabast. consulté y No no hay está. ningún precio menor a como yo los compro en la comunal. Sí, igual yo creo que tendrías toda la libertad de hacer el reclamo, ¿cierto? Y como toda farmacia debe tener un libro de reclamos, Me imagino. podrías dejar el reclamo y ya ellos te contestarían con la información como fidedigna de por qué no tienen el fármaco. Yo una vez Como te la digo, hice, sí, yo una vez desde se el... la hice al secretario de la corporación, porque acá hay corporación de educación y de la salud. Entonces el secretario de la corporación, estábamos en el año, parece, 19, cuando fue la pandemia. Y su explicación fue, yo le dije exactamente lo mismo que le digo a usted, que sacamos con tener tantas farmacias si no están los fármacos. Ah, es que me puso, como estamos en pandemia, no han llegado, están agotados. Y eso sería todo. Pero ahora parece que seguimos en pandemia. Ya, otra cosa es que, por ejemplo, sí, tenemos que tener los medicamentos del petitorio mínimo en farmacia privada, pero puede hacer que haya un desabastecimiento, un quiebre de stock nacional. Y en ese Claro, caso, debemos que tener de respaldo una carta de desabastecimiento. Por ejemplo, actualmente, de los medicamentos que recuerdo que hay quiebre de stock del petitorio mínimo es el SAE infantil, ya que es el ya. supositorio. Entonces, que se Mm, tiene una carta de desabastecimiento de ese claro. fármaco. ¿Ya? No, acá las niñas que atienden, que me imagino que son técnicos en farmacia, dicen nada, pues dicen no, no hay, está agotado, pero tampoco le ofrecen el libro de reclamo, ni tampoco dan ni una otra respuesta más que está agotado, no hay, no sabemos cuándo va a llegar. Sí, tendrías que de pronto consultar cuál es la razón de por qué no llega, que seguramente el proveedor al que lo compra no lo tiene o deben Claro. tener la carta de desabastecimiento. Ya, vamos a hacer las consultas cuando vaya para la farmacia. Listo, entonces dentro de la documentación como tal que tenemos que tener en la farmacia, sea de manera física, los libros, digamos,
los documentos. O puede ser también en computador, tenemos que tener el decreto 466 que ya lo conocemos, el decreto 404 que también ya lo revisamos, el decreto 405. Tenemos que tener el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, que es el decreto sanitario 3. Debemos tener reglamento de cosméticos, reglamento de productos y elementos de uso médico. Tenemos que tener la ley de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Debemos tener la farmacopea oficial. Debemos que tener la ley de fármacos, que es la modificación al Código Sanitario, el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que es el decreto 594. Y tenemos que tener las monografías de los medicamentos, que es el VADEMECUM. Tenemos que tener un texto sobre tratamiento de urgencias toxicológicas. Tenemos que tener un manual o norma de cadena de frío. Ya, entonces esto está dentro del checklist de la persona que fiscaliza y te va solicitando documento por documento, va verificando que tú lo tengas en la farmacia. Eso. Y esta es la farmacopea chilena, es bien antigua, de 1905, se ve así, luce así. Nosotros la tenemos digital. Entonces hay que tener un documento de urgencias toxicológicas, hay que tener el vademecum que tiene toda la información de los medicamentos y hay que tener una norma técnica de cadena de frío. Ya si tú tienes, digamos, un protocolo de cadena de frío, puede ser ese, o si tienes un respaldo, una norma técnica de algún otro servicio, de alguna otra farmacia, del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud. Debe haber registros o libros oficiales, deberán estar foliados y deben estar autorizados por el Servicio de Salud y a disposición de estos, el registro y manejo estará a cargo exclusivamente del químico farmacéutico. Entonces recordemos que dentro de estos libros hay cuatro, está el de recetas, está el de estupefacientes, en donde tenemos los opioides, los de psicotrópicos y tenemos el libro de reclamos. También es como un checklist, ¿cierto? Te pide este libro, chequea este otro, donde está el libro de reclamos, chequea todo eso. Funcionamiento de la farmacia. Entonces, el funcionamiento de una farmacia está regido bajo las normas del Código Sanitario. Las farmacias en Chile pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las públicas pertenecen a los servicios de salud o a las municipalidades, ¿cierto? Porque tenemos los hospitales, los SFAM, que pueden ser dependientes del servicio de salud o pueden ser municipalizados, ¿cierto? Y ahí hay varias condiciones que cambian. Mientras que las privadas son propiedad de particulares. ¿Ya? Puede ser una persona que tenga una farmacia, una persona que tenga 6 farmacias, una persona que tenga una cadena, ¿ya? Pero son privadas, nada que ver con el Estado. El auxiliar de farmacia puede desarrollar funciones en la farmacia privada, ¿cierto? Para la pública son técnicos en nivel superior, tienen que tener ya otro estudio. En las farmacias comunitarias puede desempeñarse el auxiliar de farmacia. Nosotros denominamos farmacias comunitarias a las farmacias privadas y de ahí hablamos mucho de lo que es farmacias independientes y farmacias que son de cadena. Y dentro de esas tenemos, por ejemplo, las que son como de cadenas intermedias, que es la Red Pharma, Doctor Simi, por ejemplo, NOP y las grandes farmacias, que son las tres que todos conocemos. En general, las farmacias ofrecen los siguientes servicios, que es básicamente dispensación de medicamentos con o sin recetas, ¿cierto? Este último caso en los medicamentos que son de venta directa, venta de productos farmacéuticos como vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos como los destinados a la higiene personal, a la ortopedia, a insumos médicos y cosméticos. También destinados a la asesoría farmacéutica para garantizar el uso racional. Entonces es más educación en la dispensación, ¿cierto? Información como una dispensación informada, explicar bien
algunas situaciones específicas del medicamento. Como siempre les he dicho, no es colocarme a decir todo el listado de las reacciones posibles adversas que pueda tener un fármaco, pero sí hay fármacos que es importante mencionar algunas situaciones que pueden generar. Y expendio de medicamentos veterinarios que no es obligación, ¿cierto? Es si la farmacia, el dueño de la farmacia quiere tener medicamentos veterinarios. En la mayoría de las farmacias se dispensan tanto medicamentos alopáticos, que son de síntesis química y de productos biológicos. Entonces, cuando las insulinas, por ejemplo, son productos biológicos, algunas cepas de microorganismos, algunas, por ejemplo, lo que son todo lo que ustedes vean, comunidades formadoras de colonia, como en la concentración del fármaco, todo lo que son reconstituyentes de flora, eh, generalmente los medicamentos que requieren manejo de cadena de frío son biológicos como las vacunas, no todos, ¿cierto? Hay medicamentos de síntesis que igual deben conservar sea una temperatura entre 2 y 8 grados. Pero sí, muchos biológicos, los biológicos son delicados, los medicamentos biológicos son producidos con biotecnología, utilizan em, microorganismos, hongos, bacterias, animales para la generación del fármaco. Entonces, digamos que son muy termolábiles, son sensibles a la temperatura, entonces requieren esa cadena de frío. Los medicamentos biológicos los podemos como diferenciar de los de síntesis química por el registro sanitario, ¿cierto? Si queremos hacer como una diferenciación a partir del medicamento, de la caja, o incluso lo podemos buscar en internet, porque el número de registro sanitario empieza por B, ¿cierto? B de biológicos, mientras que los de síntesis química empiezan por la letra F. Entonces, en la farmacia podemos tener estos medicamentos alopáticos, como también medicamentos homeopáticos y también fitoterapéuticos. Aunque también existen farmacias que son naturistas o farmacias homeopáticas exclusivamente, ¿cierto? Y aquí estas farmacias homeopáticas y naturistas funcionan un poco diferente a las farmacias, digamos, habituales, en el sentido en que, por ejemplo, a ellas no se les exige aspectos como si a la farmacia normal, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los turnos de salud, un listado, el petitorio, ¿cierto? Porque no puedo exigirle a una farmacia que solo quiere vender homeopáticos tener, digamos, dentro de su stock metformina, ¿cierto? Que es un medicamento de síntesis. Entonces, estas farmacias, digamos que tienen una regulación un poco menos estricta y no pueden tener este otro tipo de fármacos, ¿cierto? Que son de síntesis química. Deben dedicarse solo a los medicamentos naturistas, a la parte de homeopatía, por ejemplo, solamente. Ya si ella decide que quiere vender homeopatía y medicamentos de síntesis química, pues ahí ya tienen que agregársele turnos de salud y se debe regir como el resto de farmacias. Mónica, Un ejemplo, profesora, de qué es lo que es un medicamento termolábil y biológicos. las insulinas, todas las insulinas, Son todas las termolábiles porque vacunas. van refrigeradas. Claro, todo lo que Sí, vaya refrigerado es porque es muy, muy sensible a la temperatura. Todos los sí. fármacos son, digamos que la temperatura es el principal factor que afecta la estabilidad de los medicamentos, pero hay algunos que son mucho más delicados que el promedio, ¿cierto? Mucho más delicados que el resto. Y esos no solamente les tengo que garantizar una temperatura por debajo de 25 grados, sino que tengo que asegurarle una cadena de refrigeración, ¿cierto? Una cadena de frío que va de 2 a 8 grados centígrados. Entonces ahí tenemos todo lo que es medicamentos en general, insulinas de todos los tipos, tenemos las vacunas, esos Ok. serían algunos ejemplos.
y de los biológicos que se clasifican por la letra B. También están las insulinas, tenemos también las vacunas y digamos uno que sea biológico y que no sea termolábil. Mm, Está, por ejemplo, el Bioflora, que es Saccharomyces boulardii, que son una cepa de microorganismos que se utilizan como reconstituyentes de flora, o el ujú, perenteril. mm, Ya todo lo que tú leas, por ejemplo, que diga unidades formadoras de colonia, es porque es un tipo de microorganismo. ok, Entonces, todo eso es biológico. ya. Y los de síntesis son los típicos que compramos como Me- metformina, aspirina, paracetamol. Los sartán, Ok. telmisartán, Ujú, ya, exacto. Entonces, vamos a hacer como más adelante en el módulo 3 que van a ver conmigo, vamos a ver muy bien la diferenciación de alopatía y homeopatía, pero hoy vamos a ver como unas diferencias específicas. El objetivo de ambos tratamientos buscan recuperar la salud, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida, pero lo hacen con paradigmas diferentes, como pensamientos u objetivos diferentes. Entonces, en la homeopatía eh, se hace a través del principio activo, ¿cierto? El principio, digamos, el ibuprofeno, la metformina, que está muy claramente definido. Ya se conoce estructuralmente y sabemos muy bien cómo actúa y en dónde actúa y conocemos el receptor. Ya, por otra parte, en la homeopatía no identificamos bien cómo es ese efecto, no se dilucida bien cómo actúa ese medicamento homeopático. Se sabe que tiene un efecto, ¿cierto? Ellos indican que tiene un efecto, pero no te indica un mecanismo de acción. Ya, ellos dicen, porque genera esta situación, entonces genera esta otra, pero no te especifica cómo actúan los receptores alfa de la composición, no sé, de la corteza o actúan en los receptores GABA inhibitorios presentes, no sé, en cierta parte del encéfalo. No te especifican eso, ¿ya? Porque no saben. Entonces en la doctora, alopatía, ¿sabe ¿sí? lo que yo me he fijado que valga la redundancia, se repite a repetición en los productos homeopáticos? Yo compro algunos en las farmacias, ¿no? Y ahora estoy comprando en la Mapuche, que todos están sujetos a un nombre que dice como reemplazo alimenticio. Como suplemento Eso, dietario. suplemento alimenticio. Por ejemplo, yo, después que me operé de la vesícula en el año 2023, me recomendaron una tía, uno que lo vende la cadena Aura Vitalis, Epavil, que era para ayudar, cierto, al hígado, y como ya no estaba la vesícula que segregaba bilis y servía como de colador para la grasita, que esto supuestamente hacía bien. Pero uno empieza a buscar todo lo que usted dice, con suerte salen los principios activos y los ingredientes, pero no dice nunca si hay que tomárselo con comida, alejado de las comidas. Después uno tiene que estar preguntando para la farmacia cómo se toma. Y Mira, todos se rigen bajo esa frase, suplemento alimenticio. Entonces uno piensa, yo sin ser técnico en farmacia, que reemplazan algún alimento, o sea, no sé por qué ese nombre. mira, suplementos alimenticios son otro tipo de productos, ¿cierto? No son regidos por la misma normatividad que los medicamentos. Entonces, los procesos para la elaboración, los procesos de calidad son menos exhaustivos que para los medicamentos. Aura Vitalis es un laboratorio farmacéutico, bueno, es un laboratorio que se dedica a la producción en general de productos naturales. Ya, entonces ese es el enfoque. Pero, por ejemplo, este Traumel que ven acá, si es un medicamento como tal homeopático, su registro sanitario tiene su registro sanitario vigente y empieza por la palabra H, por la letra H.
ya que es de homeopatía. Entonces, las diferencias en cuanto a que la alopatía, eh, digamos que se rige bajo el principio de que lo contrario se cura con lo contrario, ¿cierto? Los síntomas se combaten con medicamentos químicos que se oponen a la enfermedad, que generalmente antagonizan el efecto de lo que lo está generando, antihistamínicos, bloqueadores, ¿cierto? Tienen como el efecto contrario. En la homeopatía se basa en que lo semejante cura lo semejante. Los tratamientos son con preparados que producen los síntomas, los mismos síntomas que se buscan curar. En la alopatía digamos que se percibe la enfermedad como externa, ¿cierto? Como que es un factor externo, por lo que se enfoca en analizar los síntomas, se basa en la evidencia del órgano dañado, ¿cierto? Del sistema afectado. Y en cambio, la homeopatía indica que la enfermedad se trata de un desequilibrio bioenergético y se debe tratar como tal. En la alopatía se aplican estudios físicos y mentales para emitir un diagnóstico, ¿cierto? Por medio de pruebas de laboratorio, que son pruebas, por ejemplo, de exámenes médicos de la sangre o radiografías o resonancias, ¿cierto? Hay una prueba de esto, mientras que en la homeopatía el diagnóstico es con base al malestar, aspectos cotidianos, el estado de ánimo incluso del paciente. En la alopatía trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas, mientras que en la homeopatía los medicamentos son sustancias preparadas a través de técnicas de dilución para potenciar el efecto. Entonces, hablan de dos términos, que es dinamización o potenciación, que es donde una sustancia es diluida en, por ejemplo, en alcohol o agua destilada y luego es agitada vigorosamente en un proceso que se llama sucusión. Entonces tenemos que la homeopatía se basa en dos principios, la dinamización y la dilución. Entonces se diluye y entre más diluido esté el producto, más efectivo es. Y las diluciones, digamos que adquieren ese poder de curación por la agitación o la sucusión que se le da, que es como un proceso de energización de la sustancia que se da cada vez que se hace una dilución. En la alopatía, la curación es la desaparición de los síntomas, mientras que en la homeopatía tiene el objetivo de fortalecer el cuerpo para que sea el mismo cuerpo quien se cure. Y bueno, esta parte dice que en la homeopatía el costo de de los medicamentos es más asequible, pero esto es relativo, ¿cierto? Porque igual hay medicamentos homeopáticos supremamente costosos y hay fármacos alopáticos que son mucho más económicos. Y hay obviamente medicamentos alopáticos que son también muy costosos, entonces no hay como una diferencia en esta parte. Eh, Profesora, sí, disculpa, ¿alguna posibilidad, por favor, que nos mandes esta presentación? Porque se ve, o no sé si soy yo la media piti, pero lo veo bastante borroso, y tampoco está en el documento de estudio. ¿Nos puede sí, mandar usted al chat, por favor? pero está en la plataforma. Ahí en el módulo uno hay un PDF que se llama material complementario. Ahí lo Ah, pueden ya. tener. Me toca a mí la Ya. pregunta. ¿Ya? Hola Camilo. Hola. Bueno, yo pienso que lo que dice la compañera, el suplemento alimentario es como lo que, lo que complementa el cuerpo para su complejo, para su completo funcionamiento. Eh, el homeopático es como más por el bienestar del sistema nervioso central, ¿o me equivoco? Es que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Porque el suplemento no es un medicamento. Ah, ¿Ya? ya. Entonces el suplemento lo sacan eh, como, digamos, vitaminas, a veces como minerales, que son como requerimientos del cuerpo, Ujú. complementarios, suplementos de la nutrición. Ok, Entonces salen como
de esta manera, pero no alcanzan a ser medicamentos como tal. Ah, ya. No tienen como la vigilancia tan rigurosa que tienen los medicamentos, no tienen la normatividad, la legislación, los procesos de calidad, los procesos de inspección, las buenas prácticas de manufactura, y como toda la regulación para estar pendiente de que efectivamente la calidad se conserve. Entonces es como otro tipo de productos, ya no alcanzan a ser medicamentos. Ah, ya, gracias. Serían Profe, una consulta. Los medicamentos homópatas no ponen en riesgo la salud del paciente en dado caso, porque si se basa nada más que al cómo se siente el paciente o cómo se ve, en cambio que la otra parte es con estudios, si el paciente se va por esa rama, no se pone en riesgo. Mira, como medicamento como tal, está sujeto a que pueda ser, pueda generar un evento adverso, ¿cierto? Digamos, desde la práctica es difícil como considerarlo porque son diluciones de un producto, entonces uno dice, está tan diluido que, digamos, no hay efectos adversos. Ya, pero como lo concebimos como un medicamento, todo medicamento, independientemente del tipo, sea producto natural, sea fitoterapia, sea homeopático, alopático, puede generar un efecto secundario, ¿cierto? Que también puede estar mediado por, digamos, cualquier situación o componente que entre a tu cuerpo y que es extraño, ¿cierto? Em, un xenófobo, ¿cierto? Que es una sustancia externa que entra a tu cuerpo. Entonces, en la homeopatía igual se utilizan productos excipientes, se utiliza, por ejemplo, la lactosa y te pueden generar igual una reacción adversa. Entonces, no podemos decir que los medicamentos homeopáticos son seguros. Aunque digamos desde la parte técnica se sabe que no tienen como así un componente que se diga que ese es el que ejerce el efecto y que por esta interacción con este receptor es que generan este efecto secundario, pues uno pensaría que es menos, ¿ya? Pero no podemos decir que sean seguros o que sean inocuos. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es un medicamento alopático? ¿Cierto? Que es el que nos decía Mónica, el más corriente, o sea, el más normal. Ya metformina, losartán, enalapril, todos esos, todos los que vemos ahí. Bueno, este sí podría ser que sea un suplemento alimenticio, ¿ya? Entonces es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efectos terapéuticos, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, por sus características físicas, químicas y biológicas. ¿Ya? Las farmacias en Chile están abiertas al público en general, pero algunas pueden tener restricciones de horario o acceso, como las farmacias de turno. Entonces, el funcionamiento de una farmacia en Chile el funcionamiento de una farmacia en Chile es el siguiente: el cliente ingresa a la farmacia, solicita el medicamento o el producto que necesita, porque recordemos que en la farmacia no solamente se venden medicamentos. El auxiliar de farmacia o el químico farmacéutico verifica la disponibilidad del fármaco o producto y lo despacha, ¿cierto? De acuerdo a la condición de venta, ¿ya? Si es un medicamento con receta médica, pues va a solicitar la receta médica. Finalmente, el cliente paga el medicamento o producto. Revisen que no tengan los micrófonos encendidos, Camilo, los que hablaron ahora, que no se hayan quedado con el micrófono encendido. En caso de que el medicamento o el producto requiera receta médica, el cliente debe presentarla o el auxiliar debe exigirla. Chicos, porfa, cierren el micrófono.
Y hay que recordar que el despacho de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes es responsabilidad del químico farmacéutico. Además de la dispensación o la venta de medicamentos, otros procesos que se desarrollan en la farmacia es también la selección y la adquisición de medicamentos, ¿cierto? Tenemos que tenerlos del petitorio mínimo, pero realmente si comparamos el stock total de una farmacia versus el el petitorio mínimo puede ser incluso el 10% tal vez de los medicamentos que maneje una farmacia o incluso menos. Yo diría que menos, tal vez un 5%, un 3%, porque maneja mucha cantidad de medicamentos. Entonces también hay que pensar en si yo quiero tener este fármaco, ¿será que este fármaco sí me va a rotar acá en esta farmacia, en esta comuna, con estas condiciones? En este tipo de población, en esta geografía, en esta ubicación. Entonces también se tienen que dar los procesos de selección y no solamente selección, sino adquisición de medicamentos. Entonces también hay recepción, ¿cierto? Esto también es un proceso que conlleva tiempo, almacenamiento de medicamentos, reposición de medicamentos en las estanterías, también la devolución de medicamentos, cuando hay alertas sanitarias, que se saquen los fármacos que tienen estas alertas de las góndolas, que se lleven a cuarentena, inventarios de productos farmacéuticos. En las farmacias donde he trabajado, generalmente los inventarios se hacen cada 2 o cada 3 meses, ¿cierto? Generalmente es bueno cada 3 meses. Otros procesos administrativos, ¿cierto? Diferentes procesos, traspasos entre locales, cambios por fecha de vencimiento, ofertas de los laboratorios, ¿cierto? Como hay bastante información, bastante trabajo por hacer. Bueno, en cuanto a las condiciones sanitarias y ambientales que son básicas del lugar de trabajo, pues se solicita o más bien se exige que el establecimiento esté ordenado y que esté limpio, que la farmacia tenga piso de material sólido, que no sea resbaladizo, que sean lisos, que sean lavables, que no tengan grietas, que las murallas y los cielos sean lisos y lavables, los techos lavables, que sea una construcción sólida, incombustible, bien mantenida, que haya una instalación eléctrica en buen estado de operación y mantención, que tenga pasillos de tránsito despejados, muebles para útiles de aseo, basureros con tapa, que tenga claras vías de evacuación y que éstas estén señalizadas, que se tengan escaleras iluminadas que sean de tamaño adecuado, escalones señalados y pasamanos, que se tenga extintores con carga vigente, luces de emergencia, que se tenga agua potable, alcantarillado y las condiciones mínimas de salubridad, luz eléctrica, cantidad de casilleros de acuerdo con el número de trabajadores, baños, al menos uno por género, sistema de ventilación adecuada, natural o forzada, vestidores, al menos uno por género, que haya una cocina y la cocina debe tener lavaplatos, refrigerador, calentador de agua, microondas, mesa y sillas. Y todo esto está en un checklist. Entonces te van y te miran que tengas un extintor y que no solamente lo tengas, sino que tenga la carga vigente. Cuando tú lo mandas a cargar, te colocan un tiempo de vencimiento que generalmente es un año, que es un año. Entonces, para que estén atentos a esto, porque esto es algo que se pasa fácilmente. em, Áreas de recepción que estén destinada a la validación de los pedidos realizados a los proveedores, ¿cierto? En donde yo reciba la caja, en donde yo haga la recepción administrativa y la recepción física de los medicamentos, que más adelante vamos a ver bien en qué consisten estos procesos. Debe ser un espacio que permita ese chequeo que les decía, administrativo y técnico de los productos farmacéuticos que ingresan a la farmacia. Chicos, preguntas, dudas antes de irnos para el break. Profe,
¿Sí? Profe, yo, yo el otro día fui a urgencia, lamentablemente por un dolor de cabeza grande, y resulta que en el Cefam me di cuenta que no, que había la sala de fraccionamiento era igual la de los box. ¿Se puede hacer eso o no? No te entiendo. Que resulta que la, o sea, las niñas, en vez de ir a otra sala aparte, y si, o sea, eh, estuvieron ahí para fraccionamiento y al lado Mm, atienden a los pacientes de urgencia. ¿Se puede o mira, no? se debe tener un área, digamos que en la parte de como digamos, en el sector público es más, o sea, todo es con fraccionamiento, Sí. solo se exige que haya un área determinada que se utilice solo y únicamente para el fraccionamiento. Así que si en esa Ok. mesa donde hacían el fraccionamiento hacían otras cosas, no es correcto, ¿ya? Tiene que ser Ok, como un espacio que sea exclusivo para eso. En casi gracias. todos los SFAM no hay un sector delimitado, ¿cierto? Mm, sí. Pero sí se tiene como un mueble, digamos, en una esquina o en la mitad de la farmacia, en donde se hace el corte y como el blisteado de todo, ¿cierto? Se hace Mm, el corte del blister y es específicamente para eso, ¿ya? No se utiliza para nada más, no se colocan otro tipo de ni vasos, ni cajas, ni otras cosas, ¿ya? Tiene que ser como un lugar específico para esa labor. Muchas veces porque lamentablemente no hay el espacio. ¿Ya? ok. Mientras que cuando se está generando, creando una farmacia privada, digamos, se tiene como todo las características y se tiene como el recurso, se tiene el espacio, se tiene como todo por delante por hacer. Entonces se solicita que sea así. ¿Qué pasa en los consultorios? Que ya los espacios vienen delimitados, que tú, digamos, como químico farmacéutico no vas a decir como no, es que la sala de fraccionamiento la voy a montar encima de la farmacia, porque es cierto, son dineros que no van a aparecer, ¿cierto? Mm, Es un sector público de recursos limitados, entonces tú te tienes que acomodar prácticamente a lo que hay, ¿cierto? Pero cumpliendo ciertas como condiciones mínimas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los SFAM no tiene como una esclusa o un área o un box específico para el fraccionamiento, pero sí tiene un mueble que se debe utilizar solo para eso. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, hola, Sí, Pamela. le quería preguntarle algo Sí, sobre lo profe. que habló la compañera de lo homopático. Eso voy a ver, no me quedó muy claro. A los pacientes es como los medicamentos a la insulina y lo homopático es como más natural, ¿o no? No. Mira, dentro de los medicamentos como tal tenemos varios grupos, ¿cierto? Tenemos medicamentos que son alopáticos, que son que son los de síntesis y los de biotecnología, ¿cierto? Que ahí tenemos de Sí, biotecnología o los biológicos, las insulinas, todo la lo que son insulina nomás. productos biológicos. Ya. Entonces, esos son los alopáticos, ¿cierto? Si tú me dices insulina, eso es un alopático, que es como la Alopático terapia. es, La terapia es los remedios refrigerados, eso casi, ¿o no? no necesariamente, ya, porque Ah, aquí ya. está la metformina, está el losartán, todos los que son de síntesis química, que son la mayoría, el gran porcentaje. La mayoría de los fármacos son alopáticos, ya. Digamos que la alopatía es una manera de nombrar a los fármacos que surge a partir de la homeopatía, ¿cierto? Porque le llamaban homeopatía a estos fármacos que tienen estos principios de dilución, de dinamización, entonces para llamar al resto que no son homeopáticos, entonces el resto son alopáticos. Y Entonces, profe,
¿Sabe qué? La cosa que dijo Camilo, yo trabajé para la Dirección de Salud de Viña. Sí. Eh, Respecto a los Cefanes, yo trabajo en el Gustavo Fricker y también trabajo cerca del CAE y hay una farmacia que es la comunitaria del CAE de especialidades y ahí tienen como las farmacias como normales. Pero así lo que dijo Camilo me extraña que tenga un BOA aparte y otra área, pero en líneas son separados, son como la área de farmacia aparte, no pegado a las consultas. Eso. Ah, ya yo le entendí a Camilo que era el área de fraccionamiento. No, generalmente los SFAM tienen donde se almacenan los medicamentos es en la farmacia, en el botiquín de farmacia. Lo que puede hacer es que hay botiquines que están en unos servicios específicos, por ejemplo, el servicio de urgencia, ya que puede tener, por ejemplo, medicamentos como el carro de paro, medicamentos inyectables, que ahí mismo digamos que son fármacos de primera necesidad para la aplicación, generalmente vías intramusculares o en hospitales bueno, o aplicaciones intravenosas, en urgencias, pero sí se pueden tener medicamentos fuera del botiquín, ¿ya? Pero esto se tiene que generar o respaldar con una resolución de botiquín, por ejemplo, del servicio de urgencias. ¿Ya? Y tiene que haber un personal encargado, que generalmente es el médico, la enfermera, que se hace responsable de estos fármacos. Entonces, si esa es la pregunta, sí pueden haber fármacos fuera del botiquín. Pero lo otro que le estaba hablando era lo de fraccionamiento. El fraccionamiento debe ser en un lugar determinado, como que solamente allí se genere fraccionamiento y ninguna otra actividad. Es lo mismo que vacunatorio. Por ejemplo, yo tenía la parte de procedimiento y tenía un vacunatorio, pero aparte. Ellos tienen instrumentales, como usted dice, pero aparte, y la farmacia aparte. No, Son totalmente el vacunatorio tiene que estar aparte, aparte, aparte de la farmacia, aparte todo. de la sala de procedimientos, que es la parte que decimos como clínica, Como que clínica, sí. Es como todo es, aparte. sí, todo tiene que estar aparte. Lo que sí es que puede haber almacenamiento de medicamentos fuera del botiquín bajo una resolución o un decreto, dependiendo. Yo ya entendí, pues, profe. Gracias. Ya, listo chicos, entonces nos vamos a ir a unos minutos de, de descanso y ahí nos volvemos a conectar. Ok, Profe, no escucho. Profe, no escucho. Profe, no escucho. Estamos en receso. Ah, vale, gracias. Profe, ¿cuánto queda de receso como para saber cuándo volver? Volvemos como a las 8:15. Gracias.
Listo, chicos, vamos a continuar. Les comparto nuevamente la pantalla y listo. Entonces, ya, tenemos algunas secciones de la farmacia. Hay un área de dispensación o de expendio, donde está toda la sala de ventas, el mesón, el área donde están las góndolas, el área de almacenamiento. Tenemos un lugar donde está el área como administrativa o la oficina del químico farmacéutico. Tenemos un área de recepción, ¿cierto? Bien identificada. Tenemos los servicios sanitarios. Tenemos también un espacio que tenemos definido para los medicamentos que están en cuarentena, todos los productos que están en cuarentena. Entonces tenemos requisitos para la instalación de una farmacia y deben considerarse áreas diferenciadas, obligatorias durante la planeación, la distribución de las zonas. eh, en la documentación que se adjunta para solicitar la visita de autorización de funcionamiento se debe anexar el plano arquitectónico con la distribución de la farmacia. El propietario es quien decide cómo seccionar su farmacia, en dónde coloca la cocina, en dónde coloca el baño, en dónde coloca el área de ventas. Sin embargo, debe garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento y conservación de los productos farmacéuticos. Entonces, la SEMI va a respetar la decisión del propietario de la farmacia, siempre y cuando sea una distribución lógica, siempre y cuando, digamos que sea una distribución que permita la parte de salubridad, conservar las condiciones ambientales del lugar. Digamos que no coloque la cocina al lado de, o sea, casi al frente de donde se hace la dispensación, o que el baño quede prácticamente en la sala de ventas, ¿cierto? Que todo tenga una lógica, que tenga una lógica, que la distribución siga siempre en miras o buscando el almacenamiento correcto de los medicamentos, la conservación de ellos, buscando la estabilidad, eso. Entonces, como les digo, la Seremi puede solicitar modificaciones, como lo hizo cuando yo estaba solicitando esta ampliación, esta modificación de la planta física. En este caso, que se hiciera de manera aislada la bodega, son sugerencias, ¿cierto? Lo de la ventana, sí es como un poco más de exigente porque busca una supervisión. Em, Eso básicamente. Entonces tenemos que tener unas secciones delimitadas, debe haber una oficina del director técnico, que es un lugar, un módulo en donde el químico farmacéutico realiza actividades administrativas, donde se hace el asentamiento de recetas, ¿cierto? Donde hay toda la parte de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, si hace atención farmacéutica también. Entonces es esta parte de acá, ya que otro lugar se solicita que sea delimitada, digamos, dentro de lo que se pueda, es la bodega, ya que ellos solicitaron que se hiciera el cierre en esta parte de acá. Entonces, es un lugar que está destinado al almacenamiento de productos farmacéuticos, debe garantizar las condiciones ambientales para mantener las características físico-químicas de los medicamentos. Cuando los medicamentos están en bodega, no necesariamente tienen que estar etiquetados con el precio. Una vez salgan de la bodega, sí tienen que tener estas etiquetas de precio. Tenemos que tener una sala de alimentación, cocina, que es un lugar destinado exclusivamente para la alimentación de los trabajadores. Entonces, solamente allí podemos ingerir como alimentos, no estar atendiendo al paciente, al cliente, con el plato de comida al lado. Ya esto por salubridad no podemos, ya debe ser solamente la cocina, el lugar exclusivo para la alimentación. Debe haber una sala de ventas, lugar desde donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares o con el químico farmacéutico. Y en esta zona se encuentran vitrinas de exhibición, pueden haber góndolas. Recordemos que para colocar góndolas se debe también hacer una solicitud.
eh, que prácticamente es como informativa, ¿cierto? Pero se debe notificar a Seremia y SP que se va a colocar góndolas. Em, Recordemos que aquí en estas góndolas están los medicamentos de venta directa. También se pueden ubicar productos cosméticos, productos infantiles, de higiene corporal. Deben estar los baños, obviamente, bien delimitados, claramente. Área de elaboración de productos magistrales se aplica, área de fraccionamiento se aplica. Y tenemos secciones por producto, ¿cierto? Esto ya es más dentro de las góndolas y más referido a cómo organizamos los medicamentos dentro de la farmacia. Entonces los podemos organizar de acuerdo con diferentes criterios. Los podemos dividir por grupos farmacológicos, los podemos dividir alfabéticamente, lo podemos dividir por marcas o podemos hacer una combinación de ellos, que es básicamente lo que se hace en todas partes. Mónica, Profesora, en la última prueba, creo que era la prueba número 2, salió una pregunta relacionada a eso de acuerdo al artículo 20.000 y tanto, de que se le había permitido a las farmacias el uso de góndolas, sí, con ciertos medicamentos, por supuesto, e insumos que tienen que ver con cosas que no son medicamentos. Pero igual dice usted ahora que hay que pedir una solicitud a pesar de que haya habido ya una ley que aceptó eso de las góndolas. sí, hay que hacer como una información, hay como Ok, que informar, ¿ya? ya. No es como que tú de la noche a la mañana quisiste colocar góndolas, entonces, pero no es que te lo vayan a negar. Y la resolución sale es como algo novedoso para Chile, ¿cierto? Que se puedan colocar góndolas con medicamentos, pero sí se debe hacer la notificación, básicamente es una notificación. Entonces, en cuanto a estos productos, por ejemplo, en las farmacias de cadena se almacena mucho por marcas de laboratorio, ¿cierto? Pero si tú vas a esas marcas de laboratorio, a partir de, por ejemplo, en Abbott, entonces igual en esa góndola los medicamentos están eh, ubicados alfabéticamente. ¿Ya? Entonces, es como la combinación. Desde mi punto de vista, digamos que no es la mayoría de farmacias, pero desde mi punto de vista, almacenar, agrupar, seccionar por grupos farmacológicos es ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo los gastrointestinales, tengo los medicamentos antidiarreicos, yo sé que si yo estoy ofreciendo algo, digamos, si la persona no puede llevar eso, entonces ahí mismo yo puedo ofrecer otra alternativa, o si está con diarrea y con dolor, entonces un antiespasmódico, entonces todo está localizado en la misma parte. En cambio, a mí, por ejemplo, ¿cierto? Esto es personal, en cuanto a marcas de laboratorio, se me dificulta más como articular o ofrecer productos complementarios, incluso me cuesta un poco más encontrar los fármacos, porque digamos que no sé en dónde, a veces de dónde son, o sea, yo me acuerdo de la caja, pero no me acuerdo de qué laboratorio específico es, ¿cierto? A no ser de que sean laboratorios como muy conocidos, los más conocidos. Entonces, a mi manera de ver, trabajo mejor cuando están ordenados por grupos terapéuticos y dentro de esos grupos terapéuticos alfabéticamente. También que los medicamentos naturales generalmente alfabéticamente y colocarlos todos juntos, ¿cierto? Los de los diferentes laboratorios, pero todo lo que es genérico como en una misma lugar. Ya eso también lo encuentro como muy más fácil de ubicar. Profesora, Eh, cuando dice ordenar por grupos terapéuticos, es para la enfermedad para la cual son, ¿verdad? Por ejemplo, entiendo yo, sin trabajar en farmacia aún, que todos los hipotensores están en un lado, todos los hipoglicemiantes están en otro. ¿Así? claro. ¿O es por ejemplo, todos los que son para la vista, los para el corazón? ¿Cómo se clasifican? Porque yo cuando usted partió la clase, me costó conectarme un poco y
Lo que sí alcancé a escuchar cuando ya usted había terminado esa parte que hablaban de colores. Y como no tomé la clase del principio, no sé a qué se refirió en esa primera clase a los colores. Yo quedé ahí perdida. Por eso Pero ahora pregunto. de la clase de hoy. De la clase de hoy es eso. Cuando dice que están ordenados, están distribuidos, organizados de acuerdo a los diferentes criterios que sale ahí en la, en el Power. Grupos terapéuticos, ¿a qué se refiere eso? Sí, grupos Después, terapéuticos es, por ejemplo, los antihipertensivos en una parte, aunque ah, los hipoglicemiantes por norma deben estar separados del resto. Los correcto, medicamentos que son antibióticos también por norma deben estar separados. Entonces yo en ya. general busco separar el resto. Por ejemplo, los Ujú. antidiarreicos Hay juntos, los mala señal, antihistamínicos profesora, juntos. no se entiende nada. ¿Me están escuchando mal, Yo Yo chicos? le que estoy un entiendo por lo poquito Yo menos. sí lo fuera, escucho bien. yo que estoy un poquito fuera de Santiago, profe, le escucho bien. Ya de pronto la persona que me lo dijo que no identifiqué quién era, tal vez desconectarse y volverse a conectar, si de pronto estás teniendo como interferencia. Entonces, sí, los grupos terapéuticos son más eso, ¿cierto? Hipoglicemiantes, antihipertensivos, por ejemplo, para la dislipidemia, las estatinas, los fibratos, tener los AINES, los antiinflamatorios, los relajantes musculares, los analgésicos, como en esa medida. Y los medicamentos genéricos o del formulario nacional, que está mal dicho incluso formulario nacional en el sentido de que muchas personas asocian la palabra formulario nacional con Laboratorio Chile. Ya, entonces eso es como, eh, no, el formulario nacional lo asocian con los medicamentos genéricos, pero no exactamente a un laboratorio específico como Laboratorio Chile. Entonces, formulario nacional no quiere decir Laboratorio Chile, eso para que también lo tengan en cuenta. Generalmente se ubican juntos los fármacos que son genéricos, que no tienen nombre comercial, siguiendo un orden alfabético. Entonces, mire que acá hay medicamentos de Andrómaco, hay medicamentos de Laboratorio Chile, hay otros de Pasteur. Ya, entonces están, aquí hay otros que son de Chemofarma. Hay unos que son esto donde es de Minlab, hay otros que son de Hospifarma, ya, pero todos están juntos, ¿cierto? Los medicamentos genéricos. Entonces, ¿qué es un medicamento genérico? ¿Cierto? Que es lo mismo que hablamos de denominación común internacional. Según la Organización Mundial de Salud, un medicamento genérico es aquel que se vende bajo su denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original o innovador. ¿Cierto? Esta definición que dice siendo bioequivalente, ahí es, digamos, un poco no tan cierto, en el sentido en que hay medicamentos genéricos que no son bioequivalentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos que tienen la rayita amarilla, esa es la forma más fácil de darse cuenta de si un medicamento es bioequivalente o no, por esa franja amarilla. Esta fotografía es muy vieja, entonces no había tantos bioequivalentes, pero ahora hay muchos más. Pero miren que estos no son bioequivalentes, entonces son genéricos, pero no son bioequivalentes, que creo que Marcos algún momento preguntó algo así, o Adrián, que si los medicamentos genéricos Y yo, por sí o sí tienen que ser bioequivalentes, no necesariamente, ¿cierto? Algunos no prueban bioequivalencia, son genéricos, pero no son bioequivalentes. Y hay de marca que son bioequivalentes. Miren este ejemplo, este es una marca y es bioequivalente. Entonces hay que tener cuidado con esa definición un poco. Los medicamentos genéricos son esos que no tienen un nombre comercial, ¿cierto? Que no tienen como un nombre que le coloca el laboratorio. Es la manera en que lo conocemos en el mundo. La amoxicilina se llama así en todas partes del mundo, pero si tú vas a preguntar una Moval en Estados Unidos, pues no van a saber qué es. Tú preguntas por amoxicilina, la denominación común internacional. Mónica. Profesora,
ahí donde usted dice que los medicamentos genéricos no todos son bioequivalentes. ¿Y cuál es la diferencia si el principio activo debiera ser el mismo Las entre un pruebas genérico? Ah, de la bioequivalencia es digamos, bueno, hay una cosa que se llama biodisponibilidad y otra cosa que se llama bioequivalencia, ¿ya? Entonces, para probar bioequivalencia, yo tengo que tener claridad en las pruebas de biodisponibilidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero la bioequivalencia lo que dice es que si yo comparo este medicamento que es el original o es el de referencia, eh, con otro nuevo, que es al que yo le voy a probar bioequivalencia, digamos que la mm. diferencia entre el tiempo y la velocidad con que ese fármaco llega a sangre no tiene diferencias estadísticamente significativas entre los dos. O sea que el efecto yo puedo decir que es el mismo. Ya no puede ser que este que yo estoy probando genérico de marca que le quiero probar bioequivalencia me llegue, digamos, 20 minutos el efecto después que el que está de referencia. Entonces, la bioequivalencia me mira eso y además la bioequivalencia considera que sea de la misma forma farmacéutica. Entonces, por ejemplo, que un ibuprofeno de 600 sea bioequivalente con uno de 600 en comprimidos. Ya, pero yo no puedo decir que un ibuprofeno de 600 en comprimidos es bioequivalente a uno de 600 en cápsula blanda. Ya, se compara entre la misma forma farmacéutica. ¿Y Eh, será por eso, profesora, que los laboratorios piden más caro por las pruebas que se le hace al fármaco y por las pocos, pocas reacciones adversas que producen en los organismos? Porque, mire, yo me acuerdo que mi hija en un tiempo tuvo depresión y en la farmacia, cierto, del pueblo, del municipio, de la salud pública, le daban a ella esa típica pastillita que es para la depresión, que no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero es muy barata, ¿ya? Fluoxetina, Entonces, sertralina. la fluoxetina, justamente. Entonces, pasa que después yo la llevé a una psiquiatra particular, la saqué del sector público y la atendí en el privado, y ahí me dieron a comprarle una llamada Prozac. Entonces yo le pregunté a la psiquiatra, pero ¿y por qué con ese nombre, siendo que vale mucho más cara que la otra? Y ahí, claro, me explicó eso de las pruebas que se le hace al medicamento, porque la fluoxetina en muchas personas, por muy barata que es, y se adquiere de distintas formas además, produce ansiedad. Hay gente que engorda. Y el Prozac, como tiene más pruebas, es de una mejor generación, por decirlo así, más moderno. No sé si en eso va eso que usted está explicando de la bioequivalencia. Hay una parte que sí y otra parte que no. Mira, las reacciones adversas son propias del principio activo, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es como evitarlas con excipientes, ¿ya? Entonces lo que cambia entre una marca, por ejemplo, y un genérico son los excipientes que yo utilizo para enmascarar, por ejemplo, sabor, para hacerla, digamos, como con una textura más agradable, que no sepa tan mal. Hay personas que son alérgicas a algún excipiente, entonces colocan excipientes de mejor calidad, mejor sabor, que no caigan tan fuerte al estómago, entonces utilizan excipientes más costosos para eso, ¿ya? Entonces, sí podemos como evitar este tipo de efectos tal vez gastrointestinales porque mejora algún excipiente que ayuda a que, digamos, se enmascare el sabor o estas situaciones. Pero la fluoxetina como tal, dentro de sus principios activos, es que de manera paradójica puede generar también ansiedad, ¿ya? Y también puede generar, digamos, aumento, ganancia de peso. Entonces esto más depende de la persona, ¿cierto? La persona con ese fármaco, todos los fármacos son diferentes. Recordemos que las probabilidades o las reacciones adversas son unas probabilidades. Da, por ejemplo, al 1% de la población. Entonces, uno de cada 100 le da, no sé, cefalea. Entonces, o
5%. Entonces, 5 de cada 100 personas que toma fluoxetina puede generar ansiedad. Entonces, seguramente esa persona estaba dentro de esas 5 personas, porque la probabilidad es del 5%. Entonces es básicamente eso. El principio activo sigue siendo el mismo. Lo que cambia es, hablando, digamos, de una marca versus un genérico, es, digamos, esos excipientes que yo le coloco para diferenciarlo y el nombre. Ya cuando hablamos de bioequivalencia, si hablamos de efecto. Entonces, los medicamentos bioequivalentes, claro, ¿cierto? Porque tienen todas las pruebas que le indican o que le certifican que el efecto es igual, ¿cierto? Porque no hay diferencias estadísticamente significativas al medicamento original, ¿cierto? Al medicamento innovador o a una referencia, ¿cierto? A un medicamento referente, porque el innovador o el medicamento original es uno solo. ¿Cierto? Es el que primero encontró la patente, es el que primero se desarrolló, es ese. Ya medicamentos de marca hay muchos. Pero si tienen la bioequivalencia, entonces se certifica que efectivamente tienen el mismo efecto farmacológico de ese patrón de referencia o esa marca. Entonces, claramente el efecto que yo espero sea mejor, sea más rápido, sea acorde a lo que debería ser. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa son medicamentos de marca y otra son los bioequivalentes. Entonces puede hacer que sí, efectivamente, el Prozac, obviamente, es un medicamento supremamente bueno, cumple con todo. De hecho, yo no sé si es el medicamento innovador. Profe, por Sí, ejemplo, podemos hacer el ejemplo con todo lo que usted ha explicado del Celebra. El Celebra es el Ecoxib de Laboratorios sí. Pfizer. Ellos fueron los que crearon ese medicamento, si no me equivoco, ¿no? Y estuvo patentado hartos años. Tendría que buscarlo bien, pero creo que sí. Celebra de Pfizer El- creo que es el medicamento innovador, ¿cierto? El Cla- innovador es solo uno. Y miren que Pfizer saca una misma línea de medicamento, una marca que es de la misma Pfizer, que es el Ecoxib, pero más económica Exacto. y bioequivalente. Entonces es una manera de, digamos, tener su fármaco mucho más económico, pero tal vez pueda hacer que cambie alguno de los excipientes, ya que sea un excipiente de pronto más económico, que la tecnología farmacéutica de ese excipiente no la hace tan costosa. Entonces juegan con eso, ¿cierto? Desde la parte también de marketing, porque obviamente toda la publicidad la tiene el Celebra. Listo. Entonces acá Perfecto. los medicamentos comerciales, los medicamentos de marca o fantasía, que es lo mismo, ¿cierto? Le podemos decir comerciales, marca, fantasía, son aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica, ¿ya? Este nombre es propiedad privada del laboratorio, ¿cierto? De quien lo fabrica, del titular del registro ISP. Por ejemplo, la aspirina es el medicamento de marca para el ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Esta es una marca, pero además la aspirina es el medicamento innovador, porque fue el primero que se desarrolló, ¿cierto? Es el que tuvo la patente por los tantos años, 10 años, ya el que se vendió, el único ácido acetilsalicílico que se vendió por muchos años, después se liberó la patente. Cuando se libera la patente, ya muchos laboratorios, cualquier laboratorio lo puede producir. Ya, pero entonces miren, este es el principio activo y esta es la marca, porque Bayer, que es el laboratorio dueño de aspirina, lo quiso poner aspirina. Le pudo haber puesto Muxol, por ejemplo, al ácido acetilsalicílico. Pero bueno, le puso aspirina, entonces este sí es el medicamento de marca y es el medicamento innovador. Ya el primero, otros ejemplos, amoxicilina, ¿cierto? Un genérico, tiene marcas comerciales como el Amoval, el Optamox, ¿cierto? Acá teníamos el Amoval. Y mire que este es el genérico, 750 miligramos, ¿ya? Tienen que ser comprimidos. Entonces, acá yo puedo revisar la bioequivalencia entre estos dos, pero si es en cápsulas,
que también viene amoxicilina de 750 en cápsulas, yo no puedo decir que ese es bioequivalente con este. Ya tiene que ser la misma forma farmacéutica. Paracetamol, entonces tenemos marcas como el Panadol, el Quitadol, el Geniol, el Naproxeno, el Eurogesic, por ejemplo. Hay uno que se llama Trioxforte. Celecoxib, entonces tenemos Celebra, pero también tenemos Celedox, tenemos Coques y bueno, ahora hay un montón de Celecoxib, de marcas de Celecoxib. Pregabalina, la lírica, que es el medicamento más reconocido a nivel mundial de la pregabalina, ya Prestat, Nevinex, que es muy barato, muy económico. Está el levetiracetam, el Keppra, que es también el medicamento de referencia a nivel mundial para el levetiracetam. También tenemos Copodex y bueno. La levotiroxina, pues está el Eutirox, pero también hay otras marcas. La levocetiricina, está el Tiris, ¿cierto? De Eurofarma, está el Tegraler, está el Cival. De la levodropropicina, está el Aviatus, el Broncatox, el Broncar, el Tosex. Del Ambroxol, mírenlo acá, ¿cierto? El infantil claramente, porque también tenemos el de 30 miligramos, que es el de adulto. Misma concentración, misma forma farmacéutica jarabe. Ambroxol, ¿cierto? Este es de marca y genérico. ¿Cierto? Siempre los de marca tienen que tener en la parte de abajo del nombre de marca el medicamento, el principio activo, ¿cierto? El principio activo del Muxol es el Ambroxol. Es el componente encargado del efecto terapéutico, porque además del principio activo, pues el Muxol tiene sus excipientes, que tal vez pueden ser excipientes más costosos que los que se utilizan en el Ambroxol y que por eso cambian características organolépticas, lo hacen más agradable, lo hacen más gustoso, el sabor, el olor, ¿cierto? La textura de la suspensión como tal, los excipientes tal vez de mejor calidad o puede que no, ¿cierto? Eso es como muy relativo entre laboratorio en laboratorio. Em, y los medicamentos entonces comerciales son aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica. Entonces aquí lo mismo que les decía anteriormente, la aspirina, el Muxol, todo lo que es de marca. Y entonces muchos de los laboratorios, perdón, muchas de las farmacias de cadena y muchas de las farmacias en general suelen distribuir los medicamentos de la farmacia por la marca, ¿cierto? Perdón, por el laboratorio, ¿ya? Entonces tenemos una góndola para Abbott, tenemos una góndola para Bayer, otra para Pfizer, otra para La Roche, está para Merck, Sanofi, para Novartis, para GlaxoSmithKline, para Laboratorios Chile, para Andrómaco, para Minla, para Opco, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire que es demasiados laboratorios. Entonces, hay que ver también los espacios o si en una góndola, digamos, las tres primeras bandejas las coloco de Opco y las otras de MinLab. Entonces, hay que jugar con los espacios. Por grupos farmacológicos o indicación terapéutica, por ejemplo, que todos los antiinflamatorios, todos los antidepresivos estén separados, los antiepilépticos, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los analgésicos, los relajantes musculares, los anticonceptivos. También hay en otros lugares donde por forma farmacéutica, pero sobre todo algunas específicas. Por ejemplo, los medicamentos que son oftálmicos, que son todo gotas, ungüentos, pero todo lo que es ocular lo dejan en una góndola pequeña. Lo que es para los oídos lo dejan en otro espacio definido. Los jarabes lo colocan en las partes de abajo, porque si se nos cae, pues más probabilidad de que no se quiebre si está en la parte de abajo, a que si se me cae desde mi altura. Entonces, muchas veces como que se almacenan o se ordenan también por forma farmacéutica, los inhaladores juntos, ¿cierto? Todos completos, independientemente de la marca. Em, Eso es básicamente. Y eso, chicos. ¿Preguntas, dudas respecto a la clase?
Le iba a mostrar a la compañera que estaba consultando por el material complementario. Este es el módulo uno y acá en la parte antes de que empiecen los videos está el material complementario. Preguntas sobre el trabajo. Profesora, yo tengo eran 3 medicamentos por alumno, ¿verdad? Sí, Ya, bueno, yo lo hice el mismo día que se pidió en realidad, pero no sé si me irán a faltar algunas cosas. Eh, no me ha sí, ido mal en las pruebas, pero me gustaría igual tener esos puntitos que usted va a dar ahí como un comodín cuando me ya vaya mal sí, en en alguna prueba. sí, eso está bien. Son Ya, para el primer módulo, ¿ya? Al correcto. final hay otra opción, ¿cierto? Que va a ser Ya, para los otros tres módulos. Pero sí es muy buena idea y más en el sentido de que vas conociendo un poco más. correcto. Maciel Eh, había dicho que no podía venir. Patricio Barría, Patricio, Nancy Berríos, Nancy Berríos, Camilo estaba por ahí, Presente, profe. Sí. Marcos también, Marco, Silvia Campos, No preguntar la prueba. Silvia Campos, Anaís Caro, Presente. Rosa Concha, Presente. Julia Cortés, Presente. Lorena Díaz, Lorena Díaz, Profesora, consulta. ¿sí? Ya se hicieron las dos clases, ahora hay una prueba disponible. ¿De qué Todavía pregunta? no, se abre el jueves. Ya, yo Ah, ok. decidí dejarla para el jueves para que como que no se confundan con los días de prueba, ¿cierto? Para que siempre sean los jueves, de jueves de las 7 de la noche hasta el viernes a las 7 Bien. de la noche, ¿ya? Gracias. Profesora, ¿y desde qué página hasta qué página entra esta prueba? La tercera. La verdad no lo tengo aquí claro, ¿cierto? Pero es, o sea, si tú revisas de la clase 5 es a cuando aparece la primera diapositiva, a partir de ahí y hasta esta parte de acá, ¿cierto? Que dice medicamentos comerciales de marca o fantasía, pero no Yo lo sabría tengo decir. marcado para llegar a la prueba. Se debe hacer farmavigilancia en todo el mundo hasta allí. Si quieres le pasas por el chat las páginas. Teresa Farías, Presente. Javiera Ganga, Presente. Natalia Gutiérrez, Presente. Lilian Inostroza, Presente. Lilian, Natalia Leiva, Presente. Mónica León Fuentealba, presente, profesora. Adrián López, Presente. Janet Martínez, Janet Martínez, Pamela Martínez, Presente, profesora. Catherine Mendoza, Catherine Mendoza, Elizabeth Molina, Elizabeth, Adelina Moncada, Adelina, Stephanie Andrea Morales, Stephanie Morales, Abigail, Francisca Pérez, Francisca Pérez, Isabel Polgati, Presente. Erika Reyes, Dayana Ríos,
Presente, profe. Claudia Romero, Presente. Maitel Sepúlveda, Presente. Yasna Soto, Presente. Natalia Alejandra Suárez, Natalia, Susana Presente, Torres, profe. Pamela Varas dijo que no podía, Karen Velázquez Presente, profe. y María Esther Llovera. Presente, profe. Listo, chicos. Presente, profe. ¿Me escuchó? Profe, ¿me Eh, escuchó? Marita, Sí, soy yo. y tú eres María Esther Llovera. Ujú. Sí, María Esther Llovera Peña. Sí, estás ahí presente. Hacer una Ya, consulta. gracias. Sí, eh, en el tema de la asistencia de todos los días. ¿También va a haber una incidencia en la nota final o no? sí, también Oh, tienen en cuenta eso. Eh, si hay ausencia injustificada, si tú justificas la ausencia, no hay problema. ok, gracias. Pero es más por esa, obviamente, y que no sea pues como que siempre sea con falta justificada, pero, pero sí es como, lo importante es como saber que la persona no va a estar en la clase o algo así por alguna razón personal, laboral, pero la cosa es como cuando la persona no viene y nunca, no sabemos qué pasó, si está, si no está, eso. Profe, Sí, eh, ¿la prueba hasta cuándo se encuentra abierta? ¿Hasta el viernes, el la noche? hasta el viernes a las 7 de la noche, Hasta las 7 de la noche ya. Ok, profe. desde el jueves a las 7, sí. Ya. Ok. Listo, chicos. Sí, de la clase 5 y de la clase 6. Sí, de farmacovigilancia. De ahí empieza la Sí, clase. como la segunda parte de farmacovigilancia. Sí, el que se debe hacer hasta el término de la farmacia, como tiene que tenerla. ¿Eh? Sí. Ya, profe. Listo, chicos, que estén muy bien, que descansen. Gracias, igual a usted. Igual, Gracias. profe. Hasta luego. Muchas gracias.